La adolescencia para mí es una etapa sumamente importante y muy interesante. Pasamos por muchos temas emocionales que no llegamos a comprender porque el cerebro tiene un proceso de evolución y de crecimiento diferente, en desorden, el mismo cuerpo cambia, las hormonas y hay muchas cosas que son incógnitas para los papás, las mamás y los chicos y las chicas. Y hoy día vamos a hablar de la adolescencia. Sí, definitivamente es una etapa en la cual hay muchos cambios, como tú dices, físicos, emocionales. Los niños, ahora adolescentes, van siendo más autónomos, se crean hábitos alimenticios, se ven, ¿no?, cambios en el hambre que hay y es cuando generalmente hay justamente este desarrollo de ciertas conductas que es muy importante tener así ojito al piojito porque es una etapa con tantos cambios que a veces el tema de la alimentación puede ser un factor detonante para algunas otras complicaciones más adelante. Entonces hay que tener eso ahí bien presente, ¿no? Un grupo de población vulnerable y existe en la medicina una especialidad que se llama adolescentología. Y por eso tenemos hoy día una invitada que es la doctora Iliana Romero. Ella es pediatra de medicina del adolescente y está conectada con nosotros. Gracias, Iliana, por estar conectada. Buenos días, Diego, Maca y Roberto. Un gusto más bien estar en su programa. Un gusto para nosotros tenerte aquí y hablar de un tema tan importante y a veces tan olvidado, que es la adolescentología. Y en términos generales, para empezar y sencillos, ¿qué es la adolescencia? Bueno, es una etapa de vida muy importante del ser humano porque ocurren cambios muy rápidos y eso es lo que notan normalmente los padres y los mismos adolescentes, ¿no? Que físicamente cambian el peso, sobre todo la talla, aparecen caracteres sexuales como el desarrollo de las mamas, la aparición de los genitales, el vello púbico, los genitales, el axilar, el famoso acné, ¿no? Cambios rápidos y que también van a la par de cambios no solamente físicos, sino con psicológicos y sociales. Eso es lo que más hace notar a los padres los cambios en los comportamientos, ¿no? Claro. Y ¿cómo es que podríamos, o quizás podrías describirlos en términos, digamos, un poco sencillos para entender el funcionamiento del cerebro en los adolescentes? ¿Cómo es que funciona? Porque me imagino que deben haber ciertos cambios también y que muchas veces los adultos no sabemos, ¿no? Entonces, por eso hay a veces el no entendimiento entre padres e hijos, ¿no? Ese es el cambio invisible, como le decimos nosotros, porque por fuera vemos los cambios que ya he narrado, ¿no? El peso, la talla, la aparición de la menstruación y todo lo demás en los varones, la aparición de vello en la carita y el cambio de voz que es notorio, pero en el cerebro ocurren cambios también muy grandes, ¿no? Y hay dos zonas especiales que cambian, que son el lóbulo prefrontal, que es el que dirige o planifica las acciones del ser humano, te organiza. En cambio, y te da la capacidad de tomar decisiones por ti mismo, pero decisiones que deben ser analizadas. En cambio, hay otra zona que es el núcleo accumbens, que es el centro de placer. Esta zona lo que tiene de diferente con el lóbulo prefrontal es que es como el acelerador de un carro, que te impulsa a buscar placer, que puede ser a través de los alimentos, del videojuego, el consumo de drogas, lo que es la actividad sexual. Todo lo placentero lo busca el núcleo accumbens. Pues, esta zona madura más rápido que el cerebro, que el lóbulo prefrontal, que más bien es el freno. Entonces, el núcleo accumbens lleva a ciertos comportamientos de riesgo que hay que tener en cuenta. Qué interesante. ¿Sabes? Pensaba en estos cambios físicos de los que hablabas, ¿no? Y también en los cambios del cerebro, pero que no los vemos y que tienen y que afectan en el desarrollo y en el comportamiento de los chicos, ¿no? ¿Cómo afecta? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene estos cambios invisibles? Y justamente los padres a veces cuando no tienen pautas de crianza claras, los límites sobre todo, no saben cómo guiar estos cambios a sus hijos y siguen tratándolos como si fueran niños. Les imponen la autoridad o les dicen lo que tienen que hacer cuando el adolescente ya está cambiando su lóbulo prefrontal y todo el cerebro, empieza a tener también cierto cambio en el tipo de pensamiento. Por ejemplo, ellos ya no aceptan lo que usted el padre o el adulto le dice, él analiza la información. Por ejemplo, muchos padres le dicen, ¿por qué mientes? Pero si tú mientes también, ¿por qué me pides a mí que no mientas? Porque ya tiene la capacidad de analizar y tomar decisiones, incluso aplicar la decisión que él tomó. Entonces, si el padre es muy sobreprotector o no da pautas claras o él quiere direccionar al hijo a que haga lo que él cree que debe hacer, empiezan los conflictos.
A esto se suma que el adolescente también sufre estrés al ver cambios, porque empieza a cambiar su cuerpo, empieza a tener sentimientos encontrados acerca de lo que le está pasando, y más aún si en el entorno familiar hay situaciones como problemas de violencia o padres que no están pendientes de él, no hay comunicación con el hijo, no hay quien lo apoye, entonces pueden haber muchos conflictos ya dentro de la casa, ¿no? entre padres e hijos, ¿no? Iliana, y ahora con esto de la virtualidad, con esto de la pandemia, y que los adolescentes en verdad, como tienen tanto impulso y no pueden hacer actividades, no pueden salir, no pueden hacer deporte, que al final era un catalizador de esa energía. ¿Qué problemas has notado tú en medicina del adolescente que te consultan ahora más con esto de la pandemia, ¿no? Durante el tiempo de la pandemia hemos seguido haciendo consulta virtual del instituto y hemos encontrado realmente muchos problemas de depresión, mucho sentimiento de tristeza y soledad, porque se ha perdido ese apoyo social que normalmente los adolescentes tenían con sus compañeros de colegio o con sus familiares cercanos como primos, amigos del barrio. Claro que se pueden comunicar virtualmente, pero no es lo mismo tener a la persona frente a frente y conversar, contarle sus problemas. Entonces, ese apoyo social que normalmente el adolescente tiene, lo ha perdido. El otro punto ha sido que han tenido más tiempo para estar con algunos familiares y como que eso, algunos padres me dicen, no, yo realmente todo el día lo tengo acá y a veces no sé qué hacer con él, de verdad. No, que no estábamos preparados, ninguno de nosotros, para poder afrontar esta situación, y mucho menos un adolescente que está formando su identidad, su capacidad de autonomía. Para un adolescente que estaba acostumbrado a salir con sus amigos fines de semana, ha sido un desastre realmente estar encerrado y no poder salir, ¿no? Sí, me dice, me aburro, doctora, me vuelvo loco, me dicen, me vuelvo loco aquí en la casa con mi mamá y mi papá, así a veces me dicen. Pero es lamentable lo que ha ocurrido para todos, a todos, vuelvo a insistir, nos ha afectado, pero mucho más a los adolescentes. Hay muchos de ellos que ya terminaron secundaria, no han tenido la fiesta de promoción, que son hitos sociales. Claro. Lo que marca tu fiesta de promoción. La grabación. Exacto. Sí. Entonces, esos detalles que marcan tu vida en la parte social no las han tenido. La fiesta de 15 años, que marca el inicio de las mujercitas, ¿no? Que ya eres una persona que estás entrando en otra etapa de tu vida, no ha habido. Entonces eso ha afectado emocionalmente, parece mentira, a algunos jóvenes, ¿no? Sí, definitivamente ha sido y sigue siendo algo complejo. Iliana, ¿te parece si nos quedamos conectados? Vamos a una pausa y regresamos para seguir conversando sobre este tema que está, de verdad, 100 puntos. Ya regresamos aquí en Cada Día Mejor. Gracias, perfecto. Qué bonito, ¿no? Vamos a la pausa. Me encanta. En el tema de la adolescencia hay muchas incógnitas que tenemos en cuenta y que a veces nos olvidamos. Hace un rato Roberto preguntó sobre cómo afecta la pandemia a la adolescencia y nuestra invitada nos comentaba sobre el cierre de ciclos, que es tan importante para el humano, cerrar ciclos, ritos de cierre de ciclos que los adolescentes han perdido en esta adolescencia, imagínate. Así es. Y tenemos a Iliana todavía conectada, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Ahí está. Iliana, tengo una pregunta porque creo que no lo hemos definido muy bien o no sé si nos puedes ayudar, ¿no? Empezando por la pubertad y la adolescencia. ¿Es lo mismo, no es lo mismo? ¿No? Esa sería, te voy a hacer dos en una. Y lo siguiente sería, ¿existe como un parámetro estricto en cuando uno dice esta persona ya entró a la adolescencia, se rige por un tema de edad, por ejemplo? O uno podría decir que hay personas que entran a la adolescencia a los 12, otros a los 14. O sea, ¿cómo podríamos definir en qué momento o cómo saber en qué momento se entra a la adolescencia? Ok. La adolescencia está enmarcada como una definición social, por eso es que ustedes pueden encontrar definiciones diferentes. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice es la edad entre 10 a 19 años. En cambio, el Ministerio de Salud en la etapa vida adolescente considera a partir de los 12 años hasta los 17 años, 11 meses y 29 días. Wow. Es más, el Código de Niño y Adolescente considera 12 a 18, y esto es porque es una definición social. En cambio, pubertad es un fenómeno eminentemente biológico, que empieza a una determinada edad y tiene límites un poco más claros y tiene que ver con la aparición, por ejemplo, en el caso de las niñas, de la mama, o sea, la glándula mamaria que desarrolla. Exacto, la telar. Y en el caso del varón, el crecimiento de los testículos. Por eso es que nosotros cuando queremos ver si un adolescente ya empezó la pubertad,
evaluamos a través de la escala de Tanner, que es una escala que ya está definido en qué parámetros hay que seguir. Si una niña yo la examino y le encuentro glándula mamaria desarrollada, ya yo sé que empezó la pubertad. Y en el caso del varón, la evaluación del volumen del testículo. Ahora, normalmente la pubertad está enmarcada dentro de lo que es la adolescencia. Exacto, más bien cuando ocurre antes de la adolescencia, la pubertad, estamos pensando en un problema como la pubertad precoz, que no es raro de encontrar en nuestro medio. Por eso es muy importante la evaluación médica como control, porque muchas veces la población va al médico cuando está enfermo o cuando piensa que nada más necesita una atención por un problema de salud. No lo llevan como en los niños pequeños a los controles mensuales. Igual debería ser con la adolescencia por lo menos 2 veces al año para verificar desde los 10 años cómo están los cambios en esa etapa, ¿no? Qué importante esto que nos has dicho, Ileana, porque los papás se olvidan completamente. Creen que el niño ya cumplió 5 años y no tiene que ir nunca más al pediatra, al adolescentólogo, sí, claro. ¿No? Eso es súper importante. Y las vacunas. Y las vacunas, efectivamente. ¿Sí? Con todo esto de la pandemia también ha habido retraso en la vacunación y los adolescentes ya venían retrasados en vacunación, ¿no? Entonces hay que ponernos al día. Y Ileana, los adolescentes se convierten en una población vulnerable, ¿no? Y hay muchos factores de riesgo que tú has mencionado, ¿no? Tabaquismo, drogas, etcétera. ¿Cómo los papás deben enfrentar estos problemas? Yo me imagino que la comunicación debería ser la herramienta más útil, pero ¿cómo tú nos podrías ayudar con tu experiencia de adolescentóloga? Bueno, muchas veces los padres no se dan cuenta, parece mentira. Lamentablemente nuestra situación social nos lleva a que los padres estén fuera de casa trabajando y a veces lo dejan con alguna persona a cargo. Pero lo que deberían tener en cuenta los padres es el comportamiento de sus hijos. Normalmente un adolescente cambia la forma de actuar al llegar a la adolescencia por estos cambios a nivel del cerebro, a nivel de su apariencia física, el trabajo de las hormonas que normalmente hay, que se ponen más irritables, responden un poco más diferente a como respondían cuando eran niños. Los padres se quejan de que son muy rebeldes, así lo catalogan ellos, entonces muy contestones, ¿no? Entonces no quieren obedecer. Entonces esos cambios hasta cierto punto son normales, pero cuando ese comportamiento se va siendo repetido en diferentes lugares, colegio, en la casa, con los amigos, uno empieza a ver cambios en la apariencia muy, muy drásticos. Por ejemplo, puede haber un cambio de moda, me pongo un piercing, me hago un tatuaje, me pongo el pantalón cortado, pero es diferente que empiece a actuar, no solamente en la parte de apariencia, sino en el comportamiento. Problemas en casa, como digo, y en otras esferas, incluso afectando el rendimiento escolar. Entonces el padre tiene que estar atento a esos cambios. Sí. Él tiene que estar atento, y si no él, por lo menos pedirle a la persona que se está quedando a cargo que supervise a su hijo, no solamente en el comportamiento, sino también, por ejemplo, en las horas de video internet o videojuegos. Claro. Yo tengo adolescentes que están 12 horas sentados frente a la máquina. Y no solo es las clases, sino porque ya están haciendo otras actividades y en eso puede haber riesgo. Exacto. Y si no hay supervisión, peor, ¿no? Sí. Que son los padres los primeros que tienen que notar esos cambios. Me resuena muchísimo esto que comentas, Ileana, porque muchas veces no tenemos las estrategias para saber abordar y acompañar y guiar a los adolescentes, ¿no? Creo que es muy importante, yo como trabajador social me preocupa mucho este acompañamiento y guía. Y creo que es muy importante, por ejemplo, la escuela de padres, ¿no? Que los papás, además, sepan más sobre el proceso que tiene un adolescente y también los profesores y también la misma sociedad. Entonces, como sociedad, te pregunto, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a los adolescentes? Enorme. Todos hemos dejado mucho tiempo abandonado el tema adolescente. Por eso les agradezco mucho a ustedes que traigan el tema a la mesa, como digo yo, porque existe muchos años una separación inexplicable entre el sector educación y el sector salud en este tema, sobre todo. Hemos hecho algunos manejos de campañas, pero muy limitadas en colegios cercanos, por ejemplo, al instituto, pero no es lo que debería ser. Desde la familia, ¿no? Educar, como dicen ustedes, a los padres, para que aprendan que en esta edad sus hijos no solo necesitan una evaluación médica anual o semestral, que lo lleven al dentista, que le hagan una evaluación psicológica, porque en esta etapa empieza la depresión, la ansiedad, enfermedades como el trastorno de déficit de atención. Nosotros deberíamos estar unificados comunidad, salud y educación. Y los profesores prepararlos para poder detectar fácilmente enfermedades como las enfermedades mentales, que son muy frecuentes.
En otros países lo que se hace es a los profesores los preparan para que ellos diagnostiquen solamente con alguna, o sea, diagnóstico no, pero sí perciban o tengan la sospecha de, por ejemplo, un trastorno de conducta alimentaria, de una enfermedad de déficit de atención. Entonces es mucho más sencillo para un profesor que está más horas del día con el joven darse cuenta, avisar a los padres inmediatamente, insertar al joven en un programa de manejo de estas enfermedades. Lamentablemente eso no ocurre aquí, entonces nosotros tenemos que enfocarnos más en la familia, no decirles que es necesario un control de esto, no solo la parte física, sino la parte psicológica, y conversar también del área social, cómo le va en sus relaciones interpersonales con sus amigos, con la pareja, con el grupo. Entonces, es una evaluación integral. Tiene que ser una atención integral con enfoque de riesgo, porque evalúas no solo la parte física, sino la psicológica, social, y también enfocas qué factores de riesgo tiene, qué conductas de riesgo tiene, qué factores de protección tiene ese adolescente. Y eso está incluso ya escrito, una norma que es la norma técnica de atención integral, que MINSA la tiene desde el 2002. Pero llevarla a la parte real a veces cuesta bastante. Sí, Por supuesto, Iliana, cuesta mucho y sobre todo nos hace falta profesionales como tú que se dedican a la adolescentología. Nosotros los pediatras nos dedicamos a los niños, pero a pesar de que abogamos porque los adolescentes estén incluidos, acudan, a veces ese mensaje queda vacío porque los papás no lo llevan al niño a su control, no lo llevan al puber a su control, no llevan al adolescente a su control. Y eso es muy importante y te agradecemos enormemente todo lo que nos has contado. Estoy seguro que vamos a tener una repetición y ampliación de este capítulo porque es muy importante hablar de la adolescencia y sobre todo para que los papás estén con las herramientas para enfrentar. Como son grupo de riesgo, hay que ayudarlos. Gracias, Iliana, te agradecemos un montón. No. A ustedes, Roberto, Diego y Maca, y a toda la producción que ha tenido la amabilidad de poner este tema tan importante como dicen ustedes, que es adolescencia, y encantada de estar con ustedes en el momento que ustedes me necesiten. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Me encanta. Yo tengo algo que decir que me olvidé de preguntárselo, pero que creo que también, y razón por la cual deberíamos repetir otro programa sobre esto, es, por ejemplo, sobre los controles médicos, pero el tema de la menstruación. Por supuesto. Y que muchas veces la mujer empieza a menstruar y no se le lleva al ginecólogo hasta que ella decida a los 20, 22, 21 ir. ¿Por qué no al adolescentólogo quizás, no? Exacto. Claro. Entonces, yo creo que, y hay muchos tabúes alrededor, ¿no? Y no digas nada, uy, no, mejor no menciones. Entonces, yo creo que todo ese tipo de cosas, escuela de padres, responsabilidad social. Claro, la menstruación, la masturbación, todo. la educación sexual, tan importante. Es sumamente ¿no? importante, además porque hay que recordar que el proceso de la adolescencia, como consecuencia, tiene la adultez, Por supuesto, que afecta directamente a la sociedad, de manera macro. Entonces, y que yo creo que muchas de las cosas que suceden en la adolescencia nos van a marcar en la adultez. Y si no tenemos una guía, si no tenemos una educación adecuada, de verdad que uno lo ve. Mira, nosotros, de hecho, han pasado cosas de los adolescentes que en la adolescencia que jalamos, ¿no? Así es, Arrastramos. Y que, ¿por qué nunca se habló, nunca se conversó? Ay, no, mejor no. Ay, después lo veo, ¿no? Y no se le da la importancia. Yo creo que la educación es básica. Yo creería a veces que el tabú es por el miedo a qué tan mal o qué tan bien estoy criando a mis hijos, ¿no? Entonces, creo que hay que romper un poco eso y en verdad entender que es algo muy integral y que tiene una consecuencia muy importante. Vamos a seguir hablando del tema después de la pausa, así que ya venimos. Estamos de vuelta aquí en Cada Día Mejor hablando sobre el tema la adolescencia, que es un tema que de verdad nos hemos quedado así con las preguntas y con las ganas de seguir conversando porque Iliana de verdad ha sido una capa en poder explicarnos y poner sobre la mesa, como ella dice, la importancia que tiene el tratar esta etapa de la vida que no es tan corta. A veces pensamos que la adolescencia es, hay 3, 4 años. Ella ha dicho que incluso va desde los 10 hasta los 19. O sea, son 9 años, ¿no? Que hay que tener ahí un tratamiento de apoyo emocional, psicológico, médico, ¿no? Educar y también
educar a los padres, que son quienes finalmente guían, ¿no? a estos Así es. adolescentes. Educar a los padres, educar a la sociedad Sí. en sí, la publicidad, la comunicación. Ay, qué importante la afecta publicidad. Y tiene una influencia Terrible. directa y muy fuerte en los adolescentes. Yo vengo trabajando con adolescentes años, enseñando, talleres, etcétera, y bueno, me preocupa a veces algunas reacciones que tienen y veo que muchas veces viene de la familia, Sí. de la casa, que no se dan cuenta actitudes Claro. que los adolescentes absorben, ¿no? Y tienen una consecuencia que, bueno, podríamos seguir hablando de esto un montón. Y vamos a seguir hablando del tema. De hecho, tenemos un invitado que es Henry Guillén, él es psicólogo. Él nos va a hablar sobre la adolescencia. Tenemos una nota con él, así que vemos la nota y luego la comentamos. Es habitual en realidad que los padres de familia tiendan a creer que sus hijos o hijas adolescentes se aíslan, pero yo creo que es más una representación social de la adolescencia, ¿no? Existen representaciones sociales que son sentidos comunes que tiene la gente sobre que los adolescentes son rebeldes, son aislados, son contestones, se pelean con sus padres de familia, pero la realidad no es tan cierto. De hecho, hemos hecho un estudio sobre adolescentes en todo el Perú que lo que sucede es que en realidad en la adolescencia lo que buscan los adolescentes es explorar. Y al explorar, exploran no solo socializando con sus padres de familia, sino con sus amigos, con sus docentes, con su comunidad, porque necesitan construir identidad. Y ese es el proceso central en la adolescencia, en realidad, la construcción de identidad. En la adolescencia hay múltiples cambios. Los más notorios tienen a ser los cambios físicos, ¿no? Porque son evidentemente los que más se notan, pero siempre hay que tener en cuenta que además de los cambios físicos ocurren cambios internos en el sujeto, ¿no? Cambios a nivel psicológico, y lo psicológico incluye a nivel de creencias y a nivel de emociones. Yo creo que la pandemia, a nivel de las relaciones interpersonales del adolescente, han impactado de manera significativa. ¿Por qué? Porque si la socialización en la adolescencia termina siendo una de las dinámicas centrales para su construcción de identidad, lo que hace la pandemia es bloquear muchas de estas oportunidades de socialización. Al menos la socialización directa, ¿no? Cara a cara. ¿Y qué es lo que ha llevado a esto? A que normalmente el proceso de adaptación a esta nueva normalidad, llamémosle, tiene que ver justamente con que el adolescente no ha encontrado muchos espacios para interactuar con sus pares, con su familia también, con sus docentes, y probablemente en los primeros meses de la pandemia siente el impacto de esto, ¿no? Y esto sí, ha llevado de todas maneras a que se den dinámicas de aislamiento, probablemente la soledad ha ido creciendo. De hecho, hay estudios en Estados Unidos que evidencian que las y los adolescentes están experimentando mucha mayor soledad. Entonces sí, pero eso no quiere decir que no haya posibilidad de adaptarse. O sea, de hecho, los estudios de los últimos meses te revelan que el adolescente encuentra otras formas de socializar, pero evidentemente los primeros meses han sido bastante críticos para ellos y ellas. Por ejemplo, data en el Perú, ¿no? Data local, que refiere que hay, por ejemplo, alta tasa de depresión, hay muchos casos de suicidio. ¿Y a qué se debe principalmente? Que como el principal entorno en el cual el adolescente va conviviendo día a día, termina siendo la familia, y el distanciamiento enorme a nivel de contacto directo que hay con los pares y con los docentes, parece ser que la familia no está cubriendo necesariamente todas las necesidades que requiere un adolescente en esta etapa de desarrollo. Y eso termina siendo pues condiciones de riesgo para que se pueda llevar el desarrollo de un diagnóstico vinculado con depresión, o en el peor de los casos, por ejemplo, intentos de suicidio en sí mismo. ¿Qué podemos hacer frente a este contexto de pandemia y cuáles serían las recomendaciones para los adolescentes? Yo creo que primero, regular la calidad y cantidad de tiempo que pasan con sus familias. Lo importante es la calidad del tiempo. 2, tiene que ver con que los padres de familia deben monitorear el uso de las redes sociales para que puedan ser usadas de manera adecuada. 3, promover espacios saludables de contacto con sus pares. Sabemos que los pares son significativos para los adolescentes. Otro tiene que ver con rebajar un poco la demanda académica, que termina siendo saturadora para las y los adolescentes. Y 5, yo creo que el empezar a hacer ejercicio físico. Hay mucha relación entre ejercicio físico y salud mental. Qué interesante toda la información que hemos podido tener el día de hoy, Súper. tanto de la nota como de la invitada, que de verdad a mí me encanta el tema y me parece fundamental porque desde el punto de vista de la nutrición, tantos hábitos se crean en la adolescencia que finalmente repercuten en la adultez, y que cuando yo veo a mis pacientes, a veces tenemos que hacer como una especie de retroceso y decir, pero ¿en qué momento pasó esto? ¿Empezaste a sentir esto? ¿O empezaste a ver así a los alimentos? Y remonta a la época de la adolescencia, porque claro. conversábamos, ¿no? O sea, los hombres tienen más hambre, las mujeres prefieren no comer por el estereotipo. Es de verdad súper complejo, y yo creo que ahí tenemos que estar
incisivos y presentes. Exactamente, tenemos que todos estar presentes porque es algo que nos corresponde a todos. Y así como nos corresponde a todos, quiero invitarlos a que se metan a nuestras redes y decirles que tenemos un nuevo canal en YouTube. Así es, un canal de YouTube donde van a poder ver todos nuestros programas grabados y eso es algo que nos han estado pidiendo bastante. Sí, así que es verdad. qué bueno que ya tengamos el canal de YouTube, ahí van a poder repetir y ver, mostrárselo a todo el mundo, decirle, mira lo que dijeron en el programa. Compartan, para que lo Sí, compartan. compártanlo, porque a veces dicen, ¿dónde lo viste? Ah, aquí en Canal J, miren, Así cada es. día mejor. Así es que Así ahí es. está. Ahora somos- A mí también me han pedido mucho el tema del canal, porque a veces no llegan con los horarios, ¿no? Así es. O se lo Claro. perdieron, ahora en YouTube está ahí. A la hora que quieran verlo, lo pueden ver. Compártanlo. Cada día mejor tubers somos. Así es. Bueno, Muchas gracias por muchísimas estar. gracias. Así es. Nos vemos Nos aquí vemos en en el YouTube. siguiente programa. Adiós. O en YouTube.